Interacción con la warfarina con los anticonvulsivos que inducen a la enzima citocromo hepático P450. Mi nombre es James Frederic Alan Estrada, alumno del grupo 3 de genética clínica, correspondiente al Dr. Ángel Ortiz Arauz. Bien, para comenzar hablaremos de que la terapia con warfarina, ¿sí? La terapia con warfarina ha estado en uso durante más de 50 años como anticoagulante y es el antagonista de la vitamina K, más ampliamente prescrito en todo el mundo para el tratamiento y la prevención de la trombosis, ¿sí? Y desafíos para proporcionar una terapia de warfarina eficaz y segura que incluye lo que corresponde a una ventana terapéutica estrecha, variabilidad intrapatines a la respuesta de la dosis y una extensa lista de interacciones de medicamentos y alimentos, ¿no es cierto? En sí tenemos que las enzimas del citocromo P450 CYP microsómico hepático son responsables del metabolismo de numerosos medicamentos, incluida la warfarina. Gran parte de esta investigación pues que evalúa las interacciones de warfarina, drogas del centro de la inhibición de CYP y una potenciación resultante de la respuesta anticoagulante. Sí, hablaremos también de que comparativamente menos se sabe acerca de las interacciones de warfarina con fármacos que inducen enzimas CYP que resultan en un metabolismo mejorado de la warfarina y reduce lo que es su efecto anticoagulante. Bien, hablaremos ahora en unos métodos, hablaremos de métodos, ¿sí?, que se utilizaron en este caso, ¿no? Hablaremos del diseño y configuración del estudio y participantes del estudio. Dentro de este diseño y configuración del estudio, pues este fue un estudio retrospectivo pues de coherente, previo a la publicación realizada por Kaiser Permanente Colorado, un sistema integrado de prestación de atención médica que proporciona atención médica integral a más de 600.000 miembros del área metropolitana de Denver-Boulder. Aquí se llega a asignar a ciertos pacientes adultos que estaban recibiendo tratamiento crónico con warfarina durante 90 días antes y durante 90 días después de iniciar su tratamiento anticonvulsivo inductor de CYP. Tenemos que estos pacientes, ¿sí?, llegan a cumplir un periodo de seguimiento de 90 días, fueron censurados en el momento que estos eventos, en este caso, pues no llegasen a cumplir. Tenemos que en este caso utilizar registros administrativos, electrónicos, médicos, integrados, de farmacia, de membresía y de laboratorio, y una base de datos de anticoagulación, ¿sí? Los servicios integrales de anticoagulación son proporcionados por el Servicio de Anticoagulación y Anemia Farmacia Clínica, ¿sí? Hablaremos en un breve resumen, pues tenemos que las interacciones farmacológicas verificadas se documentan en este caso, pues hablando de lo que es el Down AC4S que System Cumbria en Reino Unido, ¿sí? Aquí se estandarizó un protocolo, ¿sí?, de interacción entre warfarina y fármacos que se recomiendan en lo que corresponde la dosis recomendadas y que permanecen sin cambios inicialmente con un seguimiento más frecuente. Por ejemplo, un ejemplo muy pequeño podemos abarcar que de 5 a 7 días después de la iniciación el anticonvulsivo y los ajustes de dosis de warfarina según sea necesario pues para mantener el rango terapéutico, ¿sí? Tenemos los participantes del estudio. Tenemos que los participantes de estudios en este caso toman una cierta población mayor o igual a 18 años, ¿sí?, en la cual estaban recibiendo un tratamiento crónico, ¿sí? Es decir, que abarcábamos medicamentos como carbamazepina, oscarbazepina, fenobarbital y fenitonina. Entre una fecha del 1 de enero de 2006 y 31 de diciembre del 2013 fueron elegibles para una inclusión de estudio, ¿sí? ¿Qué abarcábamos aquí? Pues la proporción de dosis de warfarina que se calculó dividiendo una dosis semanal de warfarina en los pacientes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un paciente que tomaba 5 miligramos de warfarina al día tendría que una dosis semanal de 35 miligramos. Si el siguiente fuera 2.5 miligramos, pues la relación de warfarina sería de 14 miligramos, ¿cierto? Tenemos unos criterios de inclusión adicionales pues destinados a limitar la posible confusión entre respuesta de la terapia anticonvulsiva inductora del CYP y terapia de warfarina. Son tratamientos continuos con warfarina durante los 100 primeros días anteriores de la fecha, ¿no? Tenemos también el menos que una vez el preperiodo y 2 veces en el postperiodo. Tenemos valores consecutivos del postperiodo sin que se ajuste la dosis de warfarina,
¿sí? También tenemos que no hay diagnóstico de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal o disfunción hepática a los 180 días anteriores o 90 días después de la fecha índice. Eso es con un valor, un rango muy específico, ¿no es cierto? Hablando en términos más exactos. Ahora hablaremos de los resultados pues del estudio. En este caso pues el resultado del estudio primario fue el cambio en la relación pues de dosis de warfarina calculada en la dosis de warfarina que se registró en la mayoría de las proximales, ¿no es cierto? Pero antes de esta fecha pues el índice de preperiodo y la relación de dosis de warfarina se llega a calcular después de dos resultados consecutivos que no dieron lugar a cambios consecutivos de la dosis normal de warfarina en el postperiodo, ¿sí? Ahora hablaremos brevemente pues de la recopilación de datos pues que se obtuvo de una información sobre la warfarina, la carbamazepina, los medicamentos que me hemos nombrado anteriormente pues la oscarbazepina, la fenobarbital o la fenitoína y otras adquisiciones de medicamentos para interactuar a partir de consultas de base pues de datos con registros electrónicos de farmacia administrativa, utilizando códigos ciertamente para identificar, ¿no es cierto? Se obtuvo información sobre la demografía de los pacientes, ¿sí? Las comorbilidades, como normalmente se hace, si tienen abuso del alcohol, si tienen coagulopatía, insuficiencia cardíaca, congestiva, diabetes, hipertensión, disfunción hepática, insuficiencia renal, cáncer tumoral sólido y ataque isquémico transitorio, entre otras enfermedades, ¿no es cierto? Tendremos ahora a continuación pues el análisis de los datos, ¿sí? Antes de entrar a esto pues hablaremos de la clasificación internacional de enfermedades predefinida, que eso es una recopilación de datos que se utilizó muy importante, ¿sí? Que estos códigos de diagnóstico vienen a ser utilizados en novena revisión y se confirmó mediante una revisión anual de ciertos gráficos, ¿no? Tenemos también en este caso pues los análisis de datos. Las indicaciones para este tratamiento con warfarina se clasifican como fibrilación auricular, trastorno de la válvula cardíaca, incluyendo el reemplazo mecánico y válvula bioprostética, ¿no? Tenemos una relación media entre el intervalo de 2 semanas de dosis de warfarina que se graficó a través de los pre y post periodos. ¿Sí? Vamos a hablar ya finalmente de ciertos resultados pues, para poder avanzar un poco más de esto, ¿no? En general, pues hablando de este primer gráfico, hablaremos que tenemos que 57 pacientes cumplieron con los criterios, ¿no? De inclusión y aportaron datos para el análisis y la descripción de las disposiciones del paciente. Sí, como se presenta en este gráfico, los pacientes incluidos tenían una edad aproximadamente de 69 años a lo que corresponde en la mayoría de mujeres, ¿no? Presentaremos ahora en este gráfico continuación lo que es normalmente que la warfarina pues, se prescribió predominante pues para la fibrilación auricular en un 38.6%, ¿sí? Un tromboembolismo venoso en un 26.3% y los anticonvulsivos inductores de CIP más comunes prescritos y sobre todo identificados que fueron carbamazepina 59.7% y la fenitoína en un 26.3%. Sí, ahora hablaremos de lo que es la relación media en dosis de warfarina, ¿sí? Que aumentó en este caso, podemos observar en esta tabulación, aumentó en un 32%, ¿sí? Es decir, 4.2 miligramos, ¿sí? Entre lo que son los periodos de iniciación previos, ¿sí? A lo que son, bueno, en este caso pues hablaremos de periodos de iniciación previos y posteriores al anticonvulsivo. Hablaremos también de lo que es hubo también una evidencia estadística, ¿sí? En el cual significó una dosis media semanal de warfarina para el aumento de 4.6 miligramos durante un postperiodo, ¿sí? Ahora hablaremos de la siguiente gráfica, ¿sí? Aquí podemos resumir que prácticamente hablaremos de una medida dosis semanal en este gráfico principal de warfarina antes del postperiodo por incrementos de 2 semanas después del inicio de carbamazepina, ¿sí?
que indica la desviación estándar. En este otro gráfico pues podríamos abarcar de la relación media, ¿sí?, entre dosis de warfarina antes del postperiodo en incrementos de 2 semanas después del inicio de carbamazepina, que indica la desviación estándar. Esta es una relación internacional normalizada, ¿no?, sí, para tener en cuenta.